Bueno, hoy vamos a intentar arreglar estos auriculares Bluetooth que uno de ellos ha dejado de escucharse. En este caso es este de aquí. Vamos a hacer una prueba, ya lo tengo vinculado con el móvil. Vemos que este se oye perfectamente. Y este otro, que es el que está mal, vamos a pegarlo aquí al micrófono y este pues no se oye nada. Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a abrir esta cajita y vamos a ver cómo está el cable por dentro. En este caso yo cojo una navajita y por una esquina voy a, bueno, ya vemos que se abre muy fácilmente. Y vamos a abrir esta cajita a ver cómo nos encontramos los cables por dentro. Bueno, aquí nos encontramos con la batería y aquí están los cables soldados a esta plaquita. Esta parte de aquí, que suele ser la que más se daña, a ver si es la que está mal. Así que vamos a cortar un poquito de aquí, vamos a pelar los cables y lo vamos a soldar tal cual están soldados ahora. Para eso vamos a coger las tijeras, cortamos. Bien. Nos fijamos bien cómo van soldados los cables para ahora, cuando los pele, ponerlos igual. El azul con el dorado. Ahora vamos a traer esta tercera mano, como se suele llamar. Y vamos a coger la plaquita para desoldar estos cables. Agarramos ahí. Y vamos a desoldar esos cablecitos de ahí. Bueno, pues con unas pinzas nos ayudamos. Vale, este ya está. Y este ya está. Bien, vamos a coger este auricular, que es el que hemos cortado, y vamos a pelarlo un poquito. Vale, vamos a ponerle un poquito de estaño para que sea más fácil que nos pegue en la soldadura. Así que vamos a agarrar con este brazo. Vamos a agarrarlo por aquí. Giramos un poquito. Y vamos a darle un poquito de estaño en las puntitas del cable. Vale, un poquito por aquí. Otro poquito por aquí. Suficiente para que el cable ya nos pegue ahora al soldar en esa plaquita sin mayor problema. Bien, soltamos el cable y ahora vamos a soldarlo tal cual estaba, que era el dorado con el cable azul y este azul con el negro. Bueno, pues vamos a soldarlo en un momento. Vale,
Ese ya queda ahí soldado. Vale, ya vemos que ha quedado perfectamente soldado. Ahora vamos a probar, vamos a quitarlo de aquí y vamos a probar si se nos escucha este auricular, que era el que estaba fallando o no. Vamos a poner música de nuevo, música sin copyright. Voy a acercar primero el que estaba bien, sigue bien, lógicamente. Y ahora este, que era el que estaba mal, voy a acercarlo al micrófono. Y ya vemos que también funciona. Ahora voy a poner una gotita de silicona aquí para que no tire el cable y lo vuelvo a cerrar y listo, ya habríamos terminado con la reparación. Como veis, es algo muy fácil. Normalmente las averías de los cables de este tipo suelen ser por eso, porque al doblarse mucho estas zonas de aquí o estas zonas de aquí, pues el cable se termina rompiendo por dentro y la única solución es pues cortar y soldar por una parte que el cable esté bien, o bien sustituir todo el cable y ya. Bueno, pues vamos a poner aquí una gotita de silicona. Y ya podemos poner la tapita con cuidado de no pillar el cable. Y ya ponemos la tapita. Que encaje bien. Y bueno, pues ya tendríamos los auriculares arreglados. Así que nada más. Este tipo de arreglo valdría tanto si nos pasa en esta parte que solo tenemos la batería, como si nos pasa en esta parte de los botones donde tenemos un pequeño circuito donde también van soldados los cables. De hecho, este cable ya tuvo el mismo problema en su día y lo único que hay que hacer es exactamente lo que acabamos de hacer aquí: cortar un trocito, la parte que está dañada o que intuimos que está dañada, pelar los cables y volver a soldarlos en el mismo sitio donde estaba. Eso si el problema está aquí. A veces el problema está aquí, entonces ya tendríamos que abrir el auricular con mucho cuidado y realizar la misma operación. Si el problema estuviera pues a lo largo del cablecito este, pues ya tendríamos que sustituir todo el cable por otro. Pues nada más. Espero que te haya servido el vídeo. Si es así, te agradezco que le des a me gusta, que te suscribas al canal y nos vemos en el próximo. Adiós.